Buenas, en el día de hoy vamos a hablar de las propiedades físicas de las combinaciones hidrogenadas pertenecientes al grupo 15. Bien, sabemos que por el vídeo anterior, que en este caso las combinaciones hidrogenadas del grupo 15 son el amoníaco, el fosfano o fosfeno, el arsano o arseno y por último tenemos lo que sería el antimonio, ¿no? El trihidruro de antimonio. Bien, sabíamos por el tema anterior que principalmente el ángulo no era igual, no era constante ni en el nitrógeno, ni en el fósforo, ni en el arsénico, ni en el antimonio, por ese predominio, ¿no?, de esa disminución de la polaridad del enlace y ese aumento de la distancia de enlace. Bien, por tanto, como bien sabemos, gracias a la disminución de la electronegatividad, sabemos que presentan electronegatividades distintas, ¿vale? Entonces, las electronegatividades de los compuestos, en este caso nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio, son las siguientes. En el caso de, a ver, déjame un momentito que lo consulte. En el caso del nitrógeno tenemos una electronegatividad de 3, fósforo 2,1, arsénico 2 y en el caso del antimonio 1,82. Recordemos que en el caso de la electronegatividad del hidrógeno eran de 2,1, ¿vale? Entonces estos son datos que vamos a tener que utilizar principalmente para poder determinar un poco las propiedades físicas, ¿no? Recordemos que como propiedades físicas se define principalmente el momento dipolar, ¿vale? Se define también los puntos de fusión y puntos de ebullición, ¿vale? Aunque ya como conocéis, el punto de fusión y punto de ebullición se puede englobar en uno mismo, ¿vale? Bien, entonces vamos a comenzar hablando un poco del momento dipolar. El momento dipolar ya sabemos que tenemos que diferenciar dos cosas. El momento polar o dipolar de enlace, ¿vale? Y el momento dipolar total, es decir, el de la molécula en su conjunto, por su geometría. Bien, en el momento de enlace, nosotros lo que hacemos referencia es atribuir al elemento central con el hidrógeno, ¿no? Entonces es tan fácil como definir que si hay una diferencia de electronegatividad que es igual a 0, el enlace es apolar, y si esta diferencia de electronegatividad es principalmente distinta de 0, el enlace es polar, ¿vale? Es distinto de 0. Bien, pues entonces lo único que tenemos que hacer es fijarnos en los datos que observamos. ¿Y qué es lo que observamos? Que en el caso del nitrógeno y el hidrógeno, ese enlace nitrógeno-hidrógeno, pues principalmente el momento dipolar es distinto de 0, ¿vale? Porque 3 menos 2,1 sería un total de 0,9, ¿vale? En el caso del fósforo con el hidrógeno tendríamos lo mismo. Bueno, no, aquí, perdón, el fósforo con el hidrógeno tendríamos 2,1 menos 2,1, que es 0. 0, es decir, que el momento dipolar, voy a poner esto un poco mejor, que el momento dipolar de enlace entre el fósforo y el hidrógeno es 0. Por parte del arsénico, perdón, y el hidrógeno es menos 0,1, y por otro lado, respecto al antimonio y el hidrógeno es menos, si no me equivoco, serían menos, a ver, serían 7 menos 0. Luego aquí tendríamos 10 y... A ver, déjame un momentito que eche la cuenta, que lo estoy diciendo aquí de manera rápida. Vamos a ver, sería menos 0,12. Sí, no, menos 0,2, más o menos, aproximado. Menos 0,2. ¿Vale? Bien, ¿qué cosas son importantes determinar aquí? Bueno, pues que lo que a nosotros nos importa es la momento dipolar total, porque sé que me va a dar las características, en este caso, de sus puntos de fusión, de las fuerzas intermoleculares, porque recordemos que son moléculas, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos un poco en cómo es este tipo de momento dipolar de la molécula, ¿no? Bueno, pues principalmente en el amoníaco, bien, nosotros tenemos la forma va a ser igual para todas, ¿vale? Nosotros tenemos lo que sería nuestra pirámide trigonal, ¿vale? Donde aquí tenemos los hidrógenos y aquí tendríamos el átomo central. En el caso del amoníaco, el momento dipolar apuntaría principalmente hacia el elemento más electronegativo, que en este caso es el nitrógeno, ¿vale? ¿Y qué tendríamos? Bueno, pues principalmente por esta nube, este orbital no enlazante, tendríamos un momento dipolar que apuntaría hacia arriba. Y por la combinación de los tres enlaces, también tendríamos una componente que apuntaría hacia arriba de manera geométrica, ¿vale? Haciendo los cálculos geométricos, apuntaría hacia arriba. Por lo que tenemos un momento dipolar, en este caso hacia la parte superior de la molécula, ¿vale?
que es distinto de cero. Por tanto, la molécula de amoníaco podemos decir que es polar, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué ocurre con lo que sería la molécula de triduro de fósforo? Bueno, pues ocurre algo muy peculiar, y es que la contribución de enlace de la polaridad de enlace es cero, es decir, aquí valdría cero, aquí valdría cero. A ver, os recuerdo que estamos haciendo esta molécula, y aquí valdría cero. Por tanto, parece lógico pensar que el momento dipolar de este triduro de fósforo va a ser cero, porque recordemos que en el enlace tenía que la polaridad era cero. Sin embargo, la polaridad de la molécula viene determinado por todos sus orbitales. Y aquí tenemos un orbital que no está enlazado, pero que va a contribuir principalmente en la polaridad de enlace. Por tanto, la polaridad de enlace de esta molécula va a ser únicamente la que contenga este orbital no enlazante. Y este orbital no enlazante me genera que el momento dipolar sea distinto de cero y por tanto tenga una molécula polar, a pesar de que sus enlaces sean apolares, ¿vale? Eso es muy importante. Bien, otra de las características que tenemos que hablar es, bueno, otra de las moléculas es la del ASH3. En este caso, ocurre algo peculiar, ¿no? Ya lo vimos sobre todo reflejado en lo que serían las combinaciones de los grupos de 14, ¿vale? Pero lo que tenemos principalmente es que debido a que la diferencia de electronegatividad es negativa, que el átomo más electronegativo es el hidrógeno, pues lo que tenemos principalmente es que el momento dipolar apuntaría hacia el hidrógeno. ¿Esto cómo se traduce? Se traduce en que si nosotros tenemos la molécula, ¿vale? Tendríamos una componente que tiraría hacia arriba, pero luego tendríamos una componente total, ¿vale? Que tiraría hacia abajo. Bien, bueno, ¿cuál gana? Pues bueno, principalmente la suma de estos tres enlaces, en este caso, que están enlazados, ganan principalmente bueno, no es, perdón, repito, esta contribución que nosotros tenemos del orbital no enlazante que tira hacia arriba, pues se ve muy, muy atenuada, principalmente por la componente del momento dipolar que tira hacia abajo por los tres enlaces, ¿no? Porque recordemos que la electronegatividad está en los hidrógenos. Por tanto, el fruto neto es una pequeña componente polar que tira hacia arriba, pero sigue siendo polar. Por tanto, decimos que es polar. Y por último, tendríamos, en el caso del antimonio, que aquí se ve aún más reforzado porque la diferencia de electronegatividad es muy grande con respecto al hidrógeno y al elemento central, en este caso el arsenio. Por tanto, tenemos una componente que tira hacia abajo y la componente total de momento dipolar es muy pequeña, ¿vale? Pero sigue siendo polar. Por eso los valores de la polaridad en el amoníaco es 1,47, porque recordemos que las dos contribuciones apuntan hacia el mismo lado. En el caso del fosfano o fosfeno, tenemos principalmente una única contribución con un momento dipolar muy bajo comparado con el amoníaco, ¿vale? Porque únicamente tenemos una componente que apunta hacia arriba. En el arsénico tenemos principalmente una componente que apunta hacia arriba y una hacia abajo, por tanto va a tener menos momento polar que el triduro de fósforo, y con el antimonio ocurre lo mismo. Tenemos una componente hacia arriba, pero una componente más acusada hacia abajo, ¿vale? Por tanto, así podemos explicar que al disminuir en un grupo también disminuye la polaridad de la molécula, principalmente por el hecho de que cada vez vamos teniendo mayor contribución o mayor inversión de la polaridad del enlace, que hace que la contribución total se vea muy reducida, ¿vale? Bien, pues con esto quedaría explicado la polaridad del enlace, y lo que vamos a hacer ahora es explicar algunas propiedades, como por ejemplo los puntos de fusión y puntos de ebullición. Debido a que el amoníaco tiene una peculiaridad, vamos a centrarnos primero en los puntos de fusión que nosotros esperaríamos para las siguientes moléculas, que sería el triduro del fósforo, el triduro de arsénico y por último tendríamos el triduro de antimonio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente, son moléculas polares, ¿vale? Por tanto, va a haber una polares, no sé ni lo que he puesto, polares, ¿sabes? A ver, polares. Bien, pues estas moléculas que son polares van a tener una contribución hacia las fuerzas intermoleculares que se le conoce como dipolo-dipolo, ¿vale? Fuerzas dipolo-dipolo, ¿vale? O lo que se conoce también como fuerzas ion-dipolo, pero nosotros la conocemos como dipolo-dipolo. Estas fuerzas dipolo-dipolo pues son únicamente pues aquellas que se dan en moléculas, por ejemplo, entre moléculas de trídulo de fósforo, donde aquí voy a tener una densidad
negativa, densidad positiva, densidad negativa, densidad positiva. Hay una atracción entre estas diferencias de densidades, ¿vale? Bien, eso sería entonces que existen unas moléculas polares, tienen fuerzas de dipolo-dipolo. Sin embargo, no es la única, sino que las fuerzas de London, de dispersión o de dipolo instantáneo, dipolo inducido también se dan, ¿vale? Es decir, en las moléculas apolares únicamente teníamos fuerzas de London. En las moléculas polares tenemos dipolo-dipolo y fuerzas de London, ¿vale? Pues entonces, ¿qué esperamos? Pues esperamos lo siguiente. Principalmente por dipolo-dipolo, la intensidad de dipolo-dipolo, pues ¿qué observamos cuando nosotros disminuimos en este grupo? Bueno, pues lo que observamos es que si las intensidades dipolo-dipolo dependen de lo muy electronegativo que sean, nosotros cuando disminuimos en un grupo, ¿qué observamos? Observamos principalmente que esa polaridad de la molécula, que es lo que más en realidad buscamos, esa polaridad de la molécula se ve muy, muy atenuada, ¿no? Ya hemos visto principalmente que por qué es por la orientación del momento dipolar y por la mayor contribución o la mayor diferencia en electronegatividades. Por tanto, el dipolo-dipolo disminuye y esto generaría que disminuyese a priori, en este caso, la intensidad de las fuerzas dipolo-dipolo, pero siguen estando y son las que contribuyen, en este caso, a las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas de London, fuerzas de London, pues ya sabemos de qué dependían. Dependían de dos factores, el volumen molecular y el número de electrones polarizables. Cuando yo disminuyo en un grupo, el volumen molecular aumenta. ¿Por qué? Porque manteniendo en este caso constante el átomo de hidrógeno, tenemos que centrarnos en el átomo central. El átomo central va aumentando su volumen cuanto nosotros descendemos en un grupo por el hecho de que aumenta el número cuántico n. Por tanto, aumentaría las intensidades al bajar en un grupo. Los electrones igual aumentan al bajar en un grupo, por tanto, al bajar en un grupo yo tengo un aumento de las fuerzas de London. Principalmente, la que mayor predominio tiene son las fuerzas de London. Principalmente, o casi siempre, porque las fuerzas dipolo-dipolo se dan en un margen de casi un 18%. En cambio, las fuerzas de London contribuyen en un 87, 85%, 82% con respecto a lo que nosotros consideramos como fuerzas intermoleculares. Como hay un predominio de las fuerzas de London, entonces lo que diríamos es que al bajar en un grupo, en este caso en el grupo 15, nosotros tenemos principalmente un aumento de las intensidades de las fuerzas de Van der Waals y por tanto tendríamos un aumento del punto de fusión. ¿Qué ocurre con el amoníaco? Bueno, pues el amoníaco ocurre algo muy peculiar que vamos a ver también con el fluoruro de hidrógeno y vamos a ver también con el agua. Y es que tiene la posibilidad, su punto de fusión es muy, muy, muy alto comparado con el del fósforo. ¿Esto por qué? Bueno, pues principalmente porque ya deja de tomar sentido hablar de fuerzas intermoleculares, deja de tomar sentido hablar de fuerzas de dispersión, porque las fuerzas de dispersión no son tan intensas y entran en juego una cosa que se conoce como enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno son un tipo de fuerzas intermoleculares que se establece entre en este caso tiene que haber un hidrógeno y un elemento muy electronegativo. ¿Cuáles son las características para que se den los enlaces de hidrógeno? Los enlaces de hidrógeno se dan principalmente si la molécula, vamos a ponerlo, si la molécula presenta un orbital vacío, es decir, se comporta presenta un orbital lleno, ¿vale? Que puede utilizar para que un hidrógeno utilice su orbital, ¿vale? Entonces, esto se comportaría, un orbital lleno, se comportaría como una base de Lewis, ¿vale? Y por otro lado, tendríamos que tener, a ver cuál era el otro, la molécula tiene que tener un orbital lleno, que es la base de Lewis, principalmente tiene que haber hidrógeno, ¿vale? Y luego, otro de los factores que también tenemos que tener en cuenta es que haya una elevada, a ver dónde lo pongo aquí, haya una elevada electronegatividad. Y esto se da principalmente con el nitrógeno, el oxígeno y el flúor, ¿vale? Pero lo que es importante es que la molécula tenga orbital lleno o lo que se conoce también como pares de electrones solitarios, es decir, un par de electrones que están sin enlazar, ¿no? Son pares no enlazantes. Bien, entonces, sabiendo esto, diríamos que el amoníaco sí que puede formar, tiene aquí un par donde tenemos dos electrones sin compartir y luego tendríamos los
hidrógenos, ¿vale? Estos hidrógenos se pueden unir a su vez a lo que sería el orbital del nitrógeno con los hidrógenos. Y esta a su vez también, y esta a su vez, y aquí se puede unir se pueden ir aquí con un oxígeno, perdón, con un hidrógeno, que este hidrógeno viene de un amoníaco, ¿vale? Entonces, estos enlaces, bueno, que en realidad no son enlaces, sino que son fuerzas intermoleculares, estas fuerzas intermoleculares conocidas como enlaces de hidrógeno son los que generan que el amoníaco tenga un punto de fusión tan alto con respecto a las del grupo 15. La fortaleza de los enlaces de hidrógeno, ¿vale? Que ya lo veremos a continuación, pues son principalmente, depende de uno de ellos, es el número de enlaces que pueden formar y la fortaleza de estos enlaces. Pero esto lo vamos a ver mejor comparándolo con lo que sería el agua y el fluoruro de hidrógeno, donde se va a ver de manera especial, ¿vale? Entonces, con el grupo 15 concluiríamos así, que tenemos principalmente, en este caso, una nueva fuerza intermolecular, que es el dipolo-dipolo, que gana intensidad cuanto mayor es el momento dipolar de la molécula, ¿vale? Pero que siempre predominan las fuerzas de dispersión o de London sobre estas moléculas. Y en el caso del amoníaco tendríamos unas fuerzas, en este caso, intermoleculares mucho más potentes, que son, o mucho más intensas, que son los enlaces de hidrógeno, ¿vale? Aspectos a recalcar: aunque el enlace del fósforo con el hidrógeno sea apolar, la molécula es polar por ese enlace, esa orbital no enlazante, ¿vale? Y que con respecto al arsénico y el antimonio se produce una inversión de la polaridad. Por eso la polaridad, al bajar en un grupo de la molécula, disminuye. Los puntos de fusión tienen que ver con el dipolo-dipolo y con las fuerzas de Van der Waals, en este caso dipolo, fuerzas de London, ¿vale? Al disminuir en un grupo aumentan, por tanto aumenta el punto de fusión, y en el caso del amoníaco tenemos los enlaces de hidrógeno que dependen de que la molécula presente pares solitarios o un orbital lleno, haya hidrógenos y haya una elevada electronegatividad entre el hidrógeno y el elemento central, que en este caso solamente se puede dar entre el nitrógeno, oxígeno y flúor. Y esto le confiere al amoníaco un punto de fusión y ebullición muy grande. Veremos, además de que la fortaleza del enlace depende de dos factores, que es el número de enlaces y la fortaleza, veremos que entre el amoníaco, el agua y el fluoruro de hidrógeno existe también una relación en cuántos enlaces se rompen en los puntos de fusión, que en el caso del amoníaco romperíamos un sexto, en el caso del agua romperíamos un cuarto y en el caso del fluoruro de hidrógeno no romperíamos ninguno hasta los 80 grados, ¿vale? Pero esto son cosas que veremos en el capítulo nombrado como comparaciones entre moléculas o combinaciones hidrogenadas del periodo 2 con respecto a los enlaces de hidrógeno. Así que con esto acabamos entonces así las combinaciones y propiedades físicas de las combinaciones hidrogenadas del grupo 15. Vamos a hablar ahora de manera muy resumida, porque es volver a decir lo mismo, las combinaciones hidrogenadas del grupo 16, y por último concluiremos con el del grupo 17, que tiene una serie de peculiaridades. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.